Bienvenidos a Trasfondo y gracias a todos y a todas por estar aquí. Tenemos hoy con nosotros de nuevo a Eduardo Galante Patiño, que es un entomólogo especialista en escarabajos. Hoy lo digo al revés, lo que dijimos que sabía mucho de coleópteros, pero los coleópteros son escarabajos. Eduardo Galante Patiño es de Pontevedra, nacido en Pontevedra, pero hizo gran parte de sus estudios e incluso sus inicios profesionales sucedieron en la Universidad de Salamanca. Él estudia la diversidad de los insectos y también trabajos sobre biodiversidad y conservación. Ha publicado más de un centenar de trabajos de investigación sobre estos temas, tanto en España como en Latinoamérica. Es director del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad, presidente de la Asociación Española de Entomología, presidente del Comité Español de la Unión Mundial para la Naturaleza entre 2001 y 2007. Ha recibido diversos premios importantes por sus trabajos sobre programas de conservación, tanto referidos a España como a Latinoamérica. Doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Piura, en Perú, también por sus contribuciones científicas al desarrollo de estrategias para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Y tiene diploma de reconocimiento de los indios mamés o mames, yo nunca sé, él ahora nos lo va a explicar, del ejido de Boquerón en Chiapas, en México, en 2004, por su labor de protección de los bosques de niebla de Chiapas. Bien, tuvimos la ocasión de charlar con Eduardo Galante sobre el mundo de los insectos y los coleópteros en concreto y los estudios que ellos hacen, y sobre si eran buenos los insectos o malos y según para quién y cómo lo miremos, y nos quedó pendiente hablar de los programas de investigación que específicamente van dirigidos tanto aquí en España como en gran medida en Latinoamérica a los estudios sobre la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Y hoy por eso queríamos hablar con Eduardo Galante sobre biodiversidad, gentes y conservación. Yo, para empezar, cuando aparece la palabra conservación, las primeras dudas que me surgen es qué es lo que hay que conservar. Hay que conservar los entornos, hay que conservar los seres vivos, y por lo que charlábamos el otro día me da la impresión, Eduardo, que si uno se va a Wilson y a gente que ha estado pensando mucho en los temas de diversidad, prácticamente la respuesta hay que conservarlo todo, ¿no? Hay que conservar desde los genes hasta... Dinos un poco cómo lo ves tú. ¿Qué es lo que hay que conservar? La verdad que es complejo. Hay que conservar. Hay que conservar todo. Hay que conservar de los genes a las especies y ecosistemas y las relaciones entre los seres vivos. Hay algo que queda como muy abstracto, pero que solemos decir los científicos, de que tenemos que conservar los procesos. Es decir, tenemos que conservar que que la naturaleza siga funcionando. Y para que la naturaleza siga funcionando, necesitamos los seres vivos. Si la naturaleza no funciona, se pararía, desaparecería, y nosotros los primeros. Entonces, tenemos que conservar todo. La diversidad genética es muy importante. Sin variabilidad genética no tendríamos cultivos, ni tendríamos especies domésticas. Las especies serían débiles, ¿no? Sin variabilidad genética, las especies efectivamente no tendrían capacidad de reaccionar frente a agentes externos estocásticos que se producen, o sea, y es importante eso. Entonces, pero esa es la variedad genética, las especies, porque cada especie tiene una función en la naturaleza, y los ecosistemas, al fin y al cabo, porque son las interacciones que surgen entre seres vivos en un espacio físico y con los agentes ambientales. Entonces, hay que conservar, pues deberíamos de intentar conservar todo. Ahora, el cómo es lo difícil. Claro. Decía Schopenhauer que si hay algo que es inmutable es el cambio. Entonces suena un poco contradictorio la vida, la evolución, las especies cambiando, los ecosistemas,
y de repente llegamos y digo, no, un momento, quietos, paraos, que hay que conservar. Sí, lo que pasa que ahí está, y yo creo que ha sido una equivocación que se ha cometido durante muchos años, en décadas pasadas. Cuando se dice vamos a conservar, y se buscaba conservar como preservar lo que uno veía en un momento determinado, lo que yo llamo muchas veces la foto fija. Es como si fuéramos, si hacemos, nos gusta mucho un paisaje, le hacemos una foto y queremos 10 años más tarde volver y ver la misma foto. Eso no es conservar, eso sería preservar lo que tenemos. Conservar es que la naturaleza funcione, que cambie. Y la naturaleza es muy dinámica, no hay, a veces hablamos del equilibrio de la naturaleza, no hay el equilibrio de la naturaleza, es un equilibrio dinámico, es un dinamismo continuo, de puntos de inflexión y de continuos entre poblaciones que unos años pueden tener muchos individuos, otros no, especies que llegan, estas que se van. Es un hotel de continuos huéspedes que llegan y se van y que se saludan y se encuentran y conviven, pero que no están siempre los mismos. Eso sería, al fin y al cabo, la naturaleza. Y la naturaleza es, por lo tanto, muy dinámica. No podemos prueba de ello que las zonas de alta diversidad muchas veces son zonas de grandes contrastes continuos a lo largo del tiempo en su estructura, en su dinamismo. Una cosa que me llama la atención, normalmente estamos acostumbrados a pensar en la especie humana como depredadora de hábitats, destructora, y sin embargo me ha parecido ver incluso en algunos de tus comentarios, no ahora, sino que curiosamente hay a veces una mayor diversidad asociada a actividades del hombre, actividades agrícolas o ganaderas, que lo que uno puede encontrar en hábitats más poco colonizados por el hombre, como en un bosque. Es decir, el hombre es destructor de biodiversidad, digo, en su actividad. El hombre es modificador del paisaje y su actividad se destruye y altera. Eso es así, igual que cualquier otra especie animal. Pero en algunos áreas, como el Mediterráneo, por ejemplo, que es donde yo generalmente me he referido más, tenemos una historia muy larga que no podemos comparar con otras. Aquí la historia es de unos 10.000 años de transformaciones de Mediterráneo, donde coincide el auge del hombre del Neolítico y de esa actividad humana con el final del periodo de los glaciares, con una recuperación del bosque, con una actividad agrícola y ganadera, y entonces lo que crea el hombre en estos espacios es un mosaico paisajístico, que esos típicos mosaicos que nosotros vemos en el Mediterráneo, de esos campos de cultivo, pequeñas masas forestales, sotos de ribera, las zonas de pasto, el habitáculo donde vive el hombre, y todo eso es un dinamismo continuo que el hombre no deja reposar, no lo ha dejado reposar en ningún momento, la ha estado cultivando, cortando, modelando continuamente. Eso, mosaico, ha sido muy enriquecedor para la biodiversidad. De hecho, la biodiversidad que tenemos en el Mediterráneo es fundamentalmente zonas abiertas o semiabiertas más que forestales. Este es lo que me he referido alguna vez, este dinamismo que no ha sido entendido a veces desde otros niveles del mundo de la conservación, a veces desde el mundo anglosajón, que se buscan grandes áreas protegidas tipo Yellowstone. Tenemos unas áreas protegidas que a veces conservando esos pequeños mosaicos y pequeñas áreas, tenemos zonas muy dinámicas. Otra cosa son áreas forestales tipo Latinoamérica, donde esas transformaciones bruscas y profundas se producen hace unos 300 años, 400 años, no es lo mismo. Las selvas, los bosques de Latinoamérica han sido transformados por el hombre a lo largo de su historia. Hace 12.000 años el hombre entraba por la última oleada que entraba por el estrecho de Bering y descendía a lo largo de todo el continente americano. Fue transformando, y fue cazando, y fue transformando, pero eran núcleos poblacionales más pequeños, en un área muy extensa. Entonces, pues esas transformaciones se produjeron, y claro que se produjeron a lo largo de la historia. Lo que no se produjo fue esas transformaciones drásticas de eliminación de bosque brusco en poco tiempo. Aquí hemos hablado de 10.000 años de historia, allí hablamos, aunque hace 5.000 años en el Mediterráneo ya está transformado el bosque. Pero allí sí, esas transformaciones tan bruscas son en muy corto plazo y además con una tecnología que es de nueva era, al fin y al cabo de 200 años, las tecnologías duras de transformación que es lo que realmente está afectando a la biodiversidad.
Vamos enseguida a Latinoamérica. Se dice que si hablamos de insectos y uno va al territorio del Reino Unido, de Inglaterra en concreto, que prácticamente todas las especies han sido estudiadas y descritas, o el 99% de las especies se conocen. Si uno se va a un bosque tropical, una selva tropical, se dice al revés, que tan solo el 1% de lo que hay se conoce o ha sido descrito, esto obviamente obtenido a base de inferencias Sí. indirectas, ¿no? de medidas indirectas. Tú desarrollas una gran parte de tu actividad investigadora en Centroamérica y en selvas o en bosques de alta montaña. Eso, ¿me puedes explicar por qué? ¿Es porque no sé, porque vas allí porque hablan español y te entiendes muy bien con ellos, porque las zonas son de especial interés? O sea, ¿por qué conservación ligado a Latinoamérica y justamente Centroamérica? ¿Por qué haces Primero, porque la selva, porque en general los ecosistemas de Latinoamérica son ecosistemas muy ricos. Uno de los países más diversos del mundo están en Latinoamérica. Después, Latinoamérica es tan diversa en ecosistemas y medios que están transformándose tan drásticamente y profundamente, bien por multinacionales que han entrado en algunas zonas, por ejemplo, extracción de madera, otras muchas actividades hay allí, también porque son países que están desarrollando rápidamente y las fronteras forestales van desapareciendo. Entonces, eso es uno de los problemas que está amenazada. Y por otra parte, hay ecosistemas muy amenazados. Por ejemplo, el bosque de niebla, que hemos estado estudiando en Chiapas durante 4 años, la frontera de Guatemala, o que ahora estudiamos lo que es el bosque nuboso, que es parecido al bosque de niebla, en Costa Rica, por ejemplo, pues se encuentran entre los bosques más amenazados del mundo por destrucción del bosque. Hay zonas donde hemos estado trabajando que de un año al otro, cuando hemos ido, la mancha de bosque había desaparecido. Es dramática cuando hay especies que todavía estamos por descubrir. Efectivamente, las especies que nos faltan por descubrir en insectos, que se calcula, la cifra más prudente y más real sería un 10% de las especies. Hay cifras que se elevan a mucho más, es decir, que conocemos solo el 10% de las especies existentes. Hay cifras que hablan del 3%, incluso algunos del 1%, pero vamos a poner la más prudente, el 10%. Y eso no lo vemos día a día cuando estudiamos allí. Nosotros vamos a estudiar hacemos estudios de conservación de biodiversidad, pero una de las primeras cuestiones que tenemos que resolver es nombrar las especies con que estamos trabajando, y muchas veces son especies nuevas. Simplemente los llevaremos en los últimos 6-8 años de más de 100 especies descritas nuevas de Latinoamérica en este momento. Especies se encuentran, por eso a veces cuando es noticia el que se ha descrito, se ha encontrado a un país remoto 1 o 2 especies, no me asombra a mí, porque nosotros en nuestro equipo estamos describiendo, ya digo, llevamos más de 100 especies en este momento. Eso significa la riqueza que es en estudios puntuales, en sitios puntuales. Pero esos son los bosques, pues hay zonas áridas impresionantes de cactáceas, hay selvas bajas cerca de zonas de costa que también desaparecen. Se está haciendo mucho en conservación también, pero también es mucho la pobreza que existe en estas zonas y la necesidad de sobrevivir. Y entonces no siempre la destrucción de la naturaleza va asociada a explotaciones de grandes multinacionales, sino simplemente va asociada a la necesidad de sobrevivir en un mundo adverso para determinadas poblaciones que incluso a veces no son ni originarias de las zonas. Me interesa mucho lo de los bosques de niebla. Dices que de un año para otro a veces han desaparecido hasta las manchas boscosas. ¿Desaparecen por qué? ¿Por talas incontroladas? ¿Por talas controladas para ampliar campos de cultivo? O sea, ¿por qué? Bueno, aparecen de todo. Por ejemplo, yo me he encontrado desde la tala del bosque de niebla para ampliar zona de cultivo, pero por poblaciones rurales aisladas, que cuando digo aisladas significa que el núcleo urbano más cercano están a 5 horas yendo por carreteras de tierra, y entonces totalmente aisladas, sin ayuda de ningún tipo, sin formación de ningún tipo, y aquellas personas tienen que vivir. Y además hay un problema que hablábamos en el programa anterior, que viene añadido, que es plantan un monocultivo con el maíz o los frijoles, es un monocultivo que se extiende, hay insectos de allí que comen esa planta,
se convierten en plaga y cada vez es más fuerte la plaga, cada vez mayor la destrucción y ellos cortan más bosque de niebla porque nadie se explica cómo combatirlo. Es uno de los ejemplos. Otras veces son carreteras y otras son explotaciones madereras que también me he encontrado en algunos sitios. Pero a veces simplemente es destrucción para hacer potreros, como llaman, de zonas para tener ganado, con árboles inmensos de 60 metros de altura, como he visto yo cortar, que se tumban y se dejan allí o se queman simplemente. Sí, sí, sí. Y esto, claro, obviamente ellos tienen que darse cuenta de que es insostenible ir talando bosque para hacer campos nuevos de maíz. Estos son pueblos antiguos muy ligados al origen de la agricultura y deberían de conocer más el manejo, o a lo mejor son, me pregunto, son nuevas áreas de cultivo donde antes no estaban las plantas expuestas a estas especies depredadoras. Es decir, ¿cómo es posible entrar en esa dinámica de talo para plantar maíz, me lo infestan los insectos y vuelvo a talar y sigo plantando? Claro, la casuística es un poco diferente según las regiones y los países, pero en algunos sitios es simplemente puede ser que sus ancestros hace 2 o 3 generaciones vivieran allí, en algunos casos, en otros ni eso, son totalmente, no tienen ninguna ligazón anterior a esas zonas. A veces digo lo de los ancestros porque ha ocurrido en algunas zonas donde las poblaciones indígenas han sido marginadas, incluso pues no se les quería tener en la naturaleza, en el medio, porque daban problemas a las autoridades, y entonces se les convenció hace algunas generaciones de ir hacia las grandes ciudades, donde terminaron en los suburbios, donde el problema social era mayor, que la solución que se creía que se iba a dar, y yo lo he visto como se les ha devuelto a las 2 o 3 generaciones, habiendo perdido toda la tradición oral, que es tradición simplemente oral, y no saben qué hacer con aquello. Y si saben algo, que yo he trabajado con, por ejemplo, los indios mames en Chiapas, si saben algo, les han llegado a convencer de que esos conocimientos tradicionales no son hoy día viables en esta sociedad nuestra, y que además manifiestan su ignorancia y no se atreven a manifestarlo. Nosotros, uno de los trabajos que teníamos con los indios mames en Chiapas era hacerles aflorar el conocimiento que ellos tenían y que ellos sabían, y poner en valor ese conocimiento y poner en valor su forma de vida. Y cuando ellos se ponían en valor, se daban cuenta que ellos sí podían afrontar el problema, porque ellos saben solución que no se atrevían casi. Hay problemas tan sencillos para nosotros, aquí sentados, como decir, esto es una plaga y se produce por esto. Ese razonamiento tan simple como ver una larva y decir, esto se come el maíz y se cae cuando viene el viento porque no tiene raíz, esos razonamientos tan simples no son la mente nuestra hace unos razonamientos que la mente de ellos hace otros distintos, simplemente por formación, y a veces nosotros nos cuesta entender cosas de ellos. No hay heterodoxia ni ortodoxia, depende de qué lado de la mesa estemos sentados. ¿Y ese trabajo vuestro de identificación de esas especies que en aquel lugar se convierten en plagas, de alguna manera les puede ayudar a ellos a combatir esas plagas? Sí, o sea, claro, lo que pasa es que hay que buscarle después los medios que sean los menos drásticos para su salud. O sea, hay medios a veces simplemente culturales. Simplemente hay cuestiones culturales como remover la tierra para eliminar las puestas, medios culturales de eliminar los adultos cuando vuelan. Lo que pasa es que para eso hay que saber unir todas las piezas del puzzle y saber que una va a continuación de la otra. Pero sí, nosotros lo que pretendíamos es hacer esas ayudas. Creo que una de las cosas que más demandan los pueblos en Latinoamérica, muchos de estos, es la formación. Y además me asombra cuando voy la cantidad de talleres, seminarios que existen y lo ávidos que están de aprender esta gente. Y con muy poco se puede ayudar mucho. Claro, porque ya sé lo que me vas a contestar, pero no resisto la tentación de hacer el comentario, un mejorador clásico del maíz, o incluso los que hacemos plantas transgénicas, diría, ¡buah! Uno toma híbridos de maíz muy productivos y eso quiere decir que si son muy productivos, en vez de tener que utilizar más terreno
van a necesitar menos terreno para producir la misma cantidad de alimento, y no digamos ya si además de ser un híbrido muy productivo, son maíces transgénicos que lo que hacen es impedir que los insectos vivan en ellos. Quizás ya una pega gorda ya se me ocurre, prefiero que la digas tú. Hombre, o que prefiero que reflexiones sobre esto. Primera que se me ocurre es que, claro, imaginémoslo, México, estamos en el centro del maíz, de la biodiversidad del maíz, entonces podría haber ciertos problemas de contaminación ahí de las plantas naturales, lo cual sería un desastre para aquello, y entonces introducir transgénicos en esas zonas no creo que fuera precisamente lo más adecuado. Pero después hay otro problema tecnológico. Esta gente está aislada, no se le da formación muchas veces. No hay una asistencia. Nosotros estamos acostumbrados a ver cómo hay cursos y asistencia y tecnologías y en nuestros países a veces. Allí no, están aislados. Ellos hacen lo que pueden. ¿Quién les va a proporcionar? Ya digo que yo personalmente estaría en contra de introducir eso allí, pero supongamos que pudiera hacerse. ¿Y quién les va a dar la tecnología, los medios, el suministro? Si es que no hay. En poblados como he estado yo de Chiapas, donde el médico no lo conocían, y donde la enfermera, la pobre, se había matado 4 años antes en un accidente de coche y no había. Entonces están aislados, dejados, como se suele decir, de la mano de Dios. Entonces eso es uno de los problemas que hay en muchas de estas zonas. Entonces yo creo que lo que hay que ayudarles es poniendo en valor la biodiversidad que tienen, buscando nuevas vías de que ellos obtengan recursos, que pueden ser los recursos simplemente de saber vender la naturaleza que tienen. Eso se está poniendo en algunos países. Costa Rica es un ejemplo en este sentido, de no ir con nuestra mentalidad occidental a imponer ideas, sino colaborar y cooperar con ellos de igual a igual, aprender de ellos, se aprende mucho, e intentar ayudarles en lo que podamos y que ellos desarrollen sus propias capacidades y potencialidades. Yo creo que es fundamental. Estoy completamente de acuerdo contigo. En este caso la provocación iba un poco más en el sentido de que tampoco se debería de ser tan tajante respecto de esas tecnologías en cualquier lugar. Es decir, nosotros los que sí defendemos los transgénicos decimos que caso a caso y en cada lugar. Está clarísimo que en el sitio donde estamos hablando no deben de ir transgénicos de maíz, ni siquiera híbridos mejorados por mejora tradicional, justamente por la contaminación de esas especies originales que radican allí. Sin embargo, en otros lugares perfectamente se podría ayudar al desarrollo utilizando menos territorio y debería de ser viable. O sea que caso a caso, pues, a lo mejor sí. Para mí a mí lo que hacéis ahí me parece tremendamente importante y apasionante, porque lo tremendo es cómo se puede conseguir efectivamente conservar la biodiversidad, buscar además nuevos usos de esa biodiversidad conservándola, y que además encima los que están viviendo allí se puedan beneficiar, porque claro, el decir quietos paraos y no taléis el bosque y a ver cómo sobrevivís y no toquéis, preservar la biodiversidad porque es un bien para todos, pero que estén en una situación tan límite respecto, o sea, impresiona, ¿no? Es decir, no, el médico no lo conocen, la enfermera se mató hace 4 años. Es decir, algo habrá que hacer para que estas personas puedan vivir con una cierta, iba a decir una cierta dignidad, como si con dignidad viviéramos aquí. No tiene nada que ver con la dignidad. En fin, mejor, digamos. Calidad de vida. Sí, calidad de vida. Sí, efectivamente. Yo creo que es muy importante eso, y yo siempre he dicho que nosotros podemos estudiar la biodiversidad, descubrirla, decir cuántas especies hay, decir estado de conservación, pero con eso no vamos a conservar la biodiversidad. La biodiversidad solo la puede conservar la gente que vive en contacto con ella. Esas personas son las que tienen que salvar su propia biodiversidad y tienen que cuidarla. Pero solo la podrán cuidar si les enseñamos también a obtener beneficios que les sean rentables. Es decir, conservar para el futuro
la biodiversidad utilizándola en el presente, de forma racional. ¿Y cómo podrían rentabilizarla? ¿Qué es, pues no lo sé, pero hay muchos programas ahora mismo de conservación. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos empezando, llevamos ya 3 años estudiando en Costa Rica, en los cordilleras volcánicas de Costa Rica, la biodiversidad, y vamos a empezar este año un proyecto precisamente de cooperación en relación con los proyectos de cooperación española que tiene en la cuenca del Río Frío, al lado de Nicaragua. Pues se llama el programa Río Frío. Bueno, pues es un programa de cooperación española para conservar la biodiversidad, ayudando al desarrollo de aquellas zonas que es la más pobre de Costa Rica, con una gran influencia de Nicaragua, con una gente muy pobre en Nicaragua que pasa la frontera y que hay familias incluso a los 2 lados de la frontera. Bueno, pues vamos a estudiar la biodiversidad, ayudando primero para conocer cómo está en el estado de conservación, analizando qué efectos el cambio climático puede tener sobre la biodiversidad, informando a las personas de cuál va a ser los cambios, qué es lo que debería ser conservado, y analizando dentro de lo posible, y para eso se ha aportado un granito de arena dentro de un gran proyecto que es el de cooperación española de AECI, pues es el decir, vamos a ayudar a ver qué es lo que se puede hacer. Mire, cultivos menos agresivos, manejo en vez de cultivos externos. Por ejemplo, tenemos un proyecto que vamos a poner en desarrollo con colectivos de mujeres con invernaderos, cultivos invernaderos. Usted lo va a cultivar en invernaderos, pero vamos a ayudarle a vender, porque tenemos que ayudarle a la comercialización. Vamos a poner en contacto con alguien que usted pueda vender, aunque sea a pequeña escala. Claro. Y es de esa manera, usted, en cambio, la zona del bosque le va a servir. ¿Por qué? Porque tiene un entorno más amable, más lluvia, más humedad. Entonces es intentar buscarle... Estos son grandes equipos multidisciplinarios, lo hacéis todo desde la perspectiva de la entomología, son diversos especialistas... Sí, nosotros trabajamos, nosotros somos entomólogos y trabajamos con nuestros insectos como herramienta, claro, pero nos asociamos a ONGs y a otros tipos de colectivos. ¿Y por ejemplo, científicos locales? Científicos locales, claro. Sí. Nosotros siempre que hemos trabajado en algún país de Latinoamérica nunca hemos ido, porque se nos ha ocurrido aterrizar en algún sitio, siempre hemos ido de la mano y colaboración muy estrecha con los científicos de los centros de investigación, que además son los que más conocen, bueno, además no son los que conocen el problema y son los que te van a ayudar realmente en el desarrollo de la investigación del territorio, y juntos podemos tener buenos resultados. Pero además de eso, no solo tenemos que quedarnos en el mundo científico, por ejemplo, de los entomólogos. Tenemos que buscar lo que decía yo, ONGs, los colectivos de asociaciones de mujeres, asociaciones de naturalistas, pero para eso hay que acceder también a veces a los colectivos de los presidentes locales, de los pueblos. Para esto no podemos ir directamente, tenemos que ir con otras organizaciones, como digo ahora con un proyecto como este, como el de Río Frío. En definitiva, nosotros aportamos un granito de arena a un gran proyecto que tiene que ser de cooperación al desarrollo, utilizando la biodiversidad como algo más que va por una parte, y es nuestro papel fundamental, identificar cuál es el estado de conservación de ecosistemas y dar nuestra idea de cómo podríamos hacer para conservar, y colaborando con otros para buscar soluciones al desarrollo. ¿Esta cooperación en general es bien vista en estos países? En general sí, yo no me he encontrado nunca problemas, en general sí. Yo siempre, que incluso me ha asombrado a veces en algunos países, recuerdo también experiencias en México, en el estado de Oaxaca y Puebla, cuando nos acercábamos a las poblaciones muy pobres, locales, pequeñitas, y teníamos algo que aquí se ha perdido ya en España. Llegabas y te sentabas con el alcalde presidente de aquel pequeño poblado y le explicabas qué ibas a hacer, y se sentaba el alguacil y él y otras personas más, campesinos de allí, que simplemente conocían casi su entorno y poco más, y te oían con mucha atención, les explicabas el programa y te daban, podemos decir, su bendición. Les parecía muy bien, incluso algo que también se ha perdido en nuestros pueblos. Echaban el bando con la corneta, estoy diciendo que han venido unos científicos, hay que ayudarles. Entonces, eso es informar. No podemos tampoco llegar a investigar sin informar a las poblaciones locales qué hacen. Tienen derecho a saber, son sus tierras, es su mundo, y hay que explicarles por qué estamos allí y intentar buscar su colaboración. Siempre que podemos, siempre que podamos, tenemos que incorporar al personal local, aunque no entienda mucho de la ciencia que hacemos, pero sí que participen y vivan qué es lo que hacemos. Y después, por supuesto, otra cosa muy importante para los científicos, que lo cuidamos muy poco, los científicos, los talleres con la gente.
el hablar, el organizar para niños, para colectivos, reuniones donde les expliquemos. Entonces, en síntesis, Eduardo, si lo entiendo bien, a partir de tu interés por los insectos y la biodiversidad, os desplazáis a zonas de alto valor estratégico desde el punto de vista de la diversidad, con un objetivo doble, que es conocer más, pero también dar herramientas de diagnóstico sobre la conservación y apoyo al desarrollo a las gentes que viven allí. Bueno, fantástico, me ha parecido apasionante, el tiempo nos ha comido, nos ha volado. Seguro que tendremos ocasión, en otra ocasión, en algún otro momento, de seguir hablando de estos temas. Gracias por venir a Trasfondo y compartir lo que hacéis con nosotros. Muchas gracias.